En el día de ayer se cumplió la primera parte y el primer objetivo del taller, que es la presentación de realidad. Para eso tuvimos entonces como el enganche entre la problemática mineroenergética y la problemática rural general del país, que fue la exposición que hizo el doctor Absalón Machado con el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que fue fundamentalmente sobre todo el tema rural, no solamente sobre minería, sino sobre todo el tema rural. Entonces él enfocó allí el punto de encuentro entre estos temas mineroenergéticos y la problemática rural del país. Después tuvimos la oportunidad del diálogo con el señor ministro y escuchar también cuál es la perspectiva del gobierno con esta, que es una de las 5 locomotoras del desarrollo, que es tal vez la locomotora que más dinamismo ha tenido de las 5, la que mayor fuerza ha tenido. Ahora está emergiendo la locomotora de la vivienda, pero la que inicialmente más fuerza ha tenido y en la que el gobierno ha centrado más sus energías ha sido la locomotora mineroenergética. Desde esas 5 locomotoras hay 2 que están teniendo, digamos, un desarrollo más completo, que son vivienda y esta. En la tarde escuchamos 2 investigaciones diferentes. El doctor Pinto con una presentación en la que nos ayudaba a tomar como conciencia desde el punto de vista de él, que es geólogo, experto en temas ambientales, sobre los impactos que tiene la minería en toda la conservación del planeta, en la conservación también de los recursos del país en el largo plazo. Y la segunda exposición, que era ya más de carácter de consecuencias sociales. Con eso hemos tenido entonces el panorama ambiental, el panorama social, el panorama general rural, con todas las dimensiones, incluidas las dimensiones culturales, como lo hizo el doctor Absalón Machado, y las dimensiones internacionales. En el día de hoy nos vamos a centrar mucho más en todo lo que es la reflexión sobre la perspectiva propiamente pastoral. Entonces vamos a tener 2 paneles acá. Uno va a ser en esta primera parte de la mañana y el otro será en la tarde. Voy a dejar entonces a Camilo, que es el moderador del panel de la mañana, para que él dé inicio a este panel. Buenos días, señores obispos. Voy a como un poco recordar cuál es el propósito de estos 2 paneles del día de hoy, como bien lo recordaba Monseñor Henao. Pues tienen que ver con un poco articular el trabajo que se hizo ayer en torno al análisis de realidad, pues que se dio como en 2 niveles: el análisis pues de la política pública a nivel nacional y el análisis pues que tiene que ver con las realidades locales, que fue el que pues trabajamos ayer al final de la tarde y pues que fue muy enriquecedor. En el día de hoy, en el panel de ese momento, tenemos dos perspectivas de lo que ha sido el papel de la Iglesia recientemente frente a estas realidades. Y digamos, tenemos una perspectiva local. Monseñor Jorge Alberto Osa, que es el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos y que previamente había sido obispo de la diócesis de Florencia, pues ha tenido en su trabajo pastoral pues el reto de enfrentar estas dinámicas que en estos territorios en particular pues son de larga data. Al menos en la región del Bajo Cauca, ustedes saben que es una región pues históricamente cruzada por la minería, pues una región pues muy rica en recursos minerales y también en recursos hídricos. Entonces él nos va a presentar un poco como un recuento de lo que ha sido su trabajo pastoral, tanto pues en la diócesis de Santa Rosa de Osos como previamente en la diócesis de Florencia, pues que tuvimos oportunidad también de conocer un poco la reflexión que en la diócesis estaba haciendo alrededor de la explotación de hidrocarburos en el suroriente del país. Entonces pues le doy la palabra a Monseñor. Muchas gracias, buenos días. Yo voy a hablar desde la experiencia de lo que he vivido en estos últimos años
especialmente en este último año cuando llegué a Santa Rosa, en estos 10 meses largos que llevo allá. Al finalizar el tiempo en Florencia, empezó la explotación en el Caquetá del petróleo. Florencia pues ha sido una tierra que la han estigmatizado un poco por lo de la guerra, por la presencia especialmente de la FARC. Sin embargo, ese es un verdadero paraíso que no era tan intervenido por el hombre, solo en el campo tal vez de la ganadería, pero ese piedemonte amazónico es muy bello, con gente maravillosa, sí, afectada por la crisis de la guerra. La situación de los hidrocarburos de la explotación del petróleo, empezó a cambiar todo y a agravar la situación. Bueno, pero ya después pasé a Santa Rosa. Yo de Santa Rosa pues llevaba 43 años por fuera del departamento de Antioquia, en Tierra Caliente, 34 en el Chocó y casi 9 en Caquetá. Y yo esperaba encontrar una realidad pues como uno la oye, uno de los polos de desarrollo, de los departamentos más importantes del país, donde hay cosas muy bellas, y paz, y economía, y riquezas. Y al llegar allá, pues yo de Santa Rosa no conocía sino a Santa Rosa, a Yarumal había ido unas 2 veces, pasé por Caucasia, y hace 10 años había ido a Remedios, que en ese entonces me demoré como 14 horas desde Medellín, por unas trochas que ni siquiera las había encontrado en el Chocó, y mucho menos en el Caquetá. Así era la carretera para ir a Segovia. Hoy la han intervenido un poco más y a Segovia ya uno va desde Medellín en 4 horas. Va a ser la famosa carretera, parece una de las rutas de las autopistas de la montaña para el desarrollo económico y para estas locomotoras del país, para que puedan pasar por allí todas las riquezas. ¿Qué encontré en Santa Rosa? Los primeros días, pues, yo fui a un pueblito que se llama Angostura y no vi nada raro. Vi que había un poquito menos gente, me pareció, pero pues antes no la conocía, no vi nada raro en Angostura. Después empecé a visitar los pueblos y vi las carreteras terciarias abandonadas, llenas de pinos, sin campesinos. Fui a Carolina del Príncipe, y en Carolina del Príncipe era un pueblo casi de viejos, de jubilados. Carolina del Príncipe me fueron contando que hace unos 25 o 30 años Carolina del Príncipe tenía más de 12.500 habitantes. Habían ferias de ganado, olía buñiga, había talabarterías, bajaban los campesinos con sus productos al pueblo, y ahora era un pueblo casi fantasma, sin campesinos, al lado sí, ya las represas, muchas de ellas sedimentadas, con muchos problemas, y abandono del campo, dificultad después del que el progreso se fuera consolidando allí, venta de tierras, empobrecimiento de los pueblos, y la situación bien difícil de los campesinos. Yo hago unas cosas un poquito exageradas y gráficas para decirle lo siguiente. Yo pues conozco el oriente antioqueño y con las dificultades que habían tenido las grandes empresas hidroeléctricas allí con el desplazamiento de un pueblo llamado El Peñol y Guatapé y todo eso, y unas dificultades muy grandes que tuvieron allí los campesinos y la gente. Sin embargo, 30 años, 40 años después, para bien o para mal, pues estos pueblos cambiaron. Y uno de los aspectos que uno de pronto ve como positivos es el turismo. Allí la gente dice, vendo lote con acceso a la represa. Dicen así. Pero allí en el norte, yo veía que para poder ver la represa, allí voy a exagerar, se tenía que subir uno a los árboles y hacer así. Abrir los árboles.
no se veían las represas, no hay turismo, todo es tierra de, dice aquí, estamos ahí. O no he podido aprender el lema, o es, ahí estamos, no sé cómo es el lema. Pero es bien difícil, los campesinos no tienen acceso, uno ve pobreza, empecé yo a preguntarme, ¿qué pasa? Pinos, tierras grandes, extensiones de tierras sembradas con pinos, con árboles que no eran nativos, y en muchas partes la propiedad de las empresas, pues el nombre es de las empresas públicas de Medellín. Entonces empieza a preguntarse uno qué beneficio ha tenido para Antioquia, para el norte. Si se tiene en cuenta que de unos 2.400 megavatios que producen de energía, 1.600 son producidos por el norte. Hay un pueblito que se llama Río Grande, es un caserío ya muy pequeño, pues y algunas veredas de Río Grande, no es tan grande, y el río se lo llevaron para Medellín, porque el río es aprovechando las alturas, la altura lo han llevado, pues. Entonces, hay cosas que después de mucho tiempo, la energía es una de las energías más costosas del país allí para los campesinos. Otras empresas entraron y produjeron una variación en la forma de vivir y de arraigarse en los pueblos, como es, digamos, Colanta, con las deficiencias que haya tenido, pero al finalizar años de presencia, uno ve que cambió por lo menos la estructura económica de la gente de allí. Muchos viven de la lechería y es una de las zonas de lechería más grandes del país, la más grande de Antioquia, y oí en un encuentro que hubo el 1 de junio en Santa Rosa, que es la zona lechera más grande del país, el norte. Y eso en parte se debe pues a algunas empresas. El modelo económico que hubo allí parecía que lo que importa era producir energía, y los pueblos se han quedado con rezagos del deterioro de plantas o de hidroeléctricas que ya van cumpliendo la vida útil. Los municipios tienen que cargar con el costo económico del mantenimiento de carreteras, de lugares, y hay mucho desarraigo, hubo mucho desarraigo de los campesinos. Entonces todo eso fue muy preocupante, viendo cómo venden sus tierras, cómo han vendido las tierras, y los beneficios del progreso no han llegado. Estoy hablando de lo que ha ocurrido, lo que ocurrió durante estos últimos 50 años en todas las hidroeléctricas que hacen presencia en la zona. Eso fue lo que empecé a ver. Los primeros meses ciertamente tuve hasta pesadillas y preocupación, porque se me estaba volviendo una obsesión la situación de la gente con relación a las hidroeléctricas. Allí se va a construir, o se está construyendo, la hidroeléctrica más grande del país, que tiene unos 80 kilómetros de longitud, no de área. Habría que multiplicar cuánto es el ancho, se sabría cuántos kilómetros cuadrados de espejo de agua tendría. De todas maneras, involucra, creo que 12 municipios, entre ellos de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia 6 o 7, y el resto de la diócesis de Santa Rosa. Va a ser un verdadero mar interior. Allá nos preocupa también que ciertamente pues la gente se da cuenta y se entera, ha faltado todavía más, como se dice hoy, más socialización de la problemática, más preparación para los campesinos y la gente de lo que allí se está gestando. Hay pues toda la situación ambiental. La preocupación no ha sido tanto en el aspecto ambiental, sino que una de las grandes preocupaciones nuestras allá ha sido contemplar el desarraigo, y como muchos campesinos tuvieron que emigrar a la ciudad y gastaron sus dineros, bien o mal, la mayoría de las veces malamente, y se han quedado en la pobreza y han ido a engrosar los círculos de miseria de la ciudad. Porque
muchas veces no se preparó a las comunidades para una intervención de esa magnitud. Se habla de la compensación ambiental, o ese tiene otro nombre, pero yo le coloco el de compensación ambiental, es decir, en una hidroeléctrica de esas, por 1 hectárea que despejo de agua, tienen que como restituir en siembra y en conservación del medio ambiente para la protección del agua, me parece que otras 3 hectáreas. Entonces, si hacemos la proporción, 80 kilómetros más otras 3, ¿cuánta sería la tierra que comprarían a los campesinos? ¿Qué significaría eso? Nuevamente desalojo, o así les compren bien, o por el método de expropiación, teniendo en cuenta que el subsuelo es del país y que es una empresa que hay que hacer. Entonces, compra de tierras para sembrar y explotar maderas, no siempre nativas en su mayoría. Las tierras se convierten en propiedad del proyecto, ya uno encuentra por todas partes propiedad privada, propiedad privada. Lo que ha significado y significa, pues esto es una situación muy difícil para los campesinos. Hay pues un impacto ambiental y un impacto social muy grande. Para decir algo, hay un pueblito que se llama el Valle de Toledo, pertenece al municipio de Toledo. Hace un año, allí en ese pequeño caserío vivían por ahí unas 350 personas, no familias sino personas. Y también había familias en las veredas cercanas, allá bastantes familias en las veredas que están cerca a Toledo. Hoy hay alrededor de 2.000 personas. Dentro de unos 6 o 7 meses, a más tardar dentro de un año, habrán 12.000 personas que vienen de todas partes del país. Algunos son comprometidos allí, o la empresa se ha comprometido con los trabajadores de la zona. Sin embargo, aunque las empresas públicas de Medellín son las que hacen la hidroeléctrica, ellos contratan con muchas empresas, por ejemplo, para construir la carretera una empresa, para abrir los túneles otra empresa, para una y otra cosa, lo que significa que terminan 6, 7, 8 o 10 empresas distintas realizando un trabajo y otras otro. Por ejemplo, una empresa hace los campamentos para la gente y así. Eso genera muchas veces que el compromiso social o de relación laboral no siempre es con las empresas públicas de Medellín, sino que termina siendo con otras empresas y genera también dificultades. Hay un impacto moral muy grande. Todo se mueve allí en torno a la empresa. La construcción de las carreteras, eso hay un gran movimiento. Decía que en el Valle de Toledo ya hay alrededor de 2.000 personas y ya hay, para imaginarse algo nomás así sencillo de cómo se mueve todo, ya hay 3 prostíbulos grandes y un bar gay. Eso eran unos pequeños caseríos y ya se van viendo allí edificaciones de 3, 4 pisos, hoteles, de todo. Eso es un movimiento, pues, interesante, diría uno. ¿Qué estamos haciendo? Eso en cuanto a la hidroeléctrica. Pues yo me encontré en algunos momentos con ellos y me fueron a saludar y yo hablé de esas preocupaciones, de cuál era la responsabilidad social de ellos, no solo en el pasado, porque hoy hay esa palabra muy bonita que se llama responsabilidad social y a veces se deja como una especie de reparación social y darle cositas a las comunidades. El señor Castro cuenta muchas historias, yo no sé si contó la historia del tigre, de una tigresa que tenía 3 tigres y vino el cazador y se los quitó. Y cuando el tigre, la tigresa se iba a ir encima del cazador, le dejó uno, le entregó uno y se fue con los otros 2. Eso es lo que pasa más o menos con la reparación social,
que le reparan con los bienes de la misma gente y los tranquilizan. Y no hay responsabilidad social en el sentido de resolver los conflictos que se generan por la intervención en el momento y conflictos que se generan hacia el futuro. Y parece que miráramos nomás la solución a los problemas del momento y de tranquilizar a los alcaldes hablando de las regalías o de dar una parte del dinero, y el problema se deja allí para las futuras generaciones que tienen que sufrir los cambios ambientales, las situaciones que generan construir una empresa de esas que se van, después de ponerla en funcionamiento se van y abandonan las cosas. Y los pueblos vuelven a ser pueblos pequeños. Algunas personas hablan de algo muy duro, que se dicen los hijos de las empresas públicas de Medellín, porque va gente de todas partes y nacen allí muchos niños, que después son los que quedan en la zona. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo? Pues de alguna manera hemos iniciado una campaña de decirle a la gente, de organizar, o no tanto organizar, sino estamos diciéndole a la gente de lo grave que es vender las tierras y salir corriendo, sino que si algunos tienen que vender las tierras, empezar a negociar. Hemos hablado con las empresas públicas de Medellín, ellos pues respetuosos, también nosotros hemos tratado de ser respetuosos, pero hemos dicho con mucha franqueza las preocupaciones, en particular, no en público no les hemos dicho nuestras angustias, sino que nos hemos reunido con los alcaldes de la diócesis, con 29 alcaldes, y tratamos de fortalecer la unidad en torno a lo propio, a las riquezas humanas y recursos naturales que tenemos, la tierra y el agua, porque la tierra no solo le están comprando las empresas públicas, sino que las están comprando empresas colombianas para sembrar madera, y en alguna zona ha sido invadida sistemáticamente por las empresas chilenas y canadienses. Tal manera que en dos municipios, por ejemplo el municipio en el nordeste antioqueño de Vegachí y de Yalí, si se descuidan en unos pocos años, los campesinos no tendrán nada allí y serán pueblos que se van a ir disminuyendo, porque grandes territorios, gran cantidad de hectáreas han sido ya compradas por estas empresas y se han sembrado árboles no nativos. Bueno, ¿qué estamos haciendo allí también? Con los alcaldes y con algunos líderes comunitarios, se están organizando y hablando sobre la necesidad de unirse para poder negociar en perspectiva de región, en perspectiva general, y con los gobiernos regionales y también con el gobierno nacional, para que se presenten también proyectos de carácter regional y no buscar solo como la solución en un pequeño municipio, sino ir mirando en perspectiva general. Y despertar la conciencia de una verdadera responsabilidad social en la toma de decisiones frente al presente y al futuro. Que las soluciones o que los arreglos o acuerdos que se lleguen con las empresas que están interviniendo allí no sean solo para el presente, sino que no comprometamos a las futuras generaciones, que ellos tengan que pagar el costo social o económico o medioambiental de nuestra falta de previsión y de responsabilidad. Frente a la minería, pues, ¿qué decir de la minería que se ha encontrado allá? La diócesis de Santa Rosa, toda es minera. Desde, yo no sé si en San Pedro hubo explotación minera, pero en Belmira y en el páramo de Belmira, el famoso páramo de Santa Inés, hubo explotación, y todavía hay en algunas partes explotación así artesanal. En Santa Rosa pues hubo, y ya están haciendo presencia nuevamente empresas canadienses para
explotar la minería. Remedios, Segovia, Zaragoza, El Bagre, Nechí, Tarazá, Caucasia, es un foco de minería impresionante, impresionante. Todas esas fotos que vieron ayer son así y peores. En Cuturú, por El Bagre, eso es una devastación impresionante. Después de uno haber estado en una tierra donde ve verde, donde ve las montañas y ve todo muy bello, se impresiona al llegar allí. Y al ver en el campo de la minería que todo se mueve como dentro de una locura y de un frenesí y de una ambición por el oro. Todo gira, es una locura y contaminación humana y ambiental. Todo gira vertiginosamente en torno al oro. Y parece que lo que por agua viene, por agua se va, porque quedan nuevamente con las manos vacías. Segovia puede ser uno de los pueblos más ricos de Antioquia y del mundo. Es un pueblo en medio de una gran riqueza, donde se vive de la manera más triste y miserable, de una gran pobreza, y así muchos de esos pueblos. Y van destruyendo no solo el medio ambiente, sino que las personas parece que no vivieran ni aspiraran, sino por tener el oro que el fin de semana se les va de las manos y que termina en las cantinas. Eso es una cosa muy, muy dolorosa y triste. Lo que decían ayer de que Segovia es uno de los pueblos más contaminados del mundo, eso es cierto. Allí, después de usted estar 2 meses, ya le prohíben que, el primero, que ya uno no puede donar sangre, las comidas y todo se contamina, el agua es altamente contaminada. Y el problema es que nos acostumbramos, que uno se acostumbra como a esa situación y parece que eso es normal. No, eso no es normal. Y nos vamos volviendo insensibles y así van a ir creciendo y se va extendiendo como una ola y se va por todo el departamento, porque la ambición del oro es muy grande. Eso pues como lo que he visto yo y lo que me ha impactado en este tiempo. Apenas estoy como haciendo el discernimiento y me estoy como pausando un poquito después de esa gran sorpresa de ver que no es la tierra más rica, sino que hay mucha pobreza, hay mucha miseria. Y cuando llegué a Santa Rosa canté con mucho entusiasmo el himno antioqueño porque decía: yo libertad que perfuma las montañas de mi tierra, y no hay tal libertad. Y el aire no silba por las tierras de los campesinos, sino por las tierras de las empresas. Y los campesinos están en una situación muy difícil. De Hidroituango también yo pasé con helicóptero, nos llevaban con Monseñor, con el señor arzobispo, ya había ido otra vez y pude ver algo bien interesante, que es como las cuencas, los microclimas que hay, hasta el lugar desde Santa Fe de Antioquia hasta el puente famoso del Pescadero, que va bajando el río Cauca, todo el río hasta Puerto Valdivia está todo encañonado, pero el cañón hasta el río, hasta el puente Pescadero, es un cañón árido y sin vegetación a los lados. Después, cuando los bañan las aguas que corren del santuario, como dice Ezequiel, el santuario sería ya el nudo del Paramillo. Esas aguas del nudo del Paramillo como que son benditas y enriquecen y fertilizan todas las tierras. De ahí para abajo le cae el río San Andrés y otros ríos, el río Santinés, y eso empiezan cuencas fertilísimas. De ahí para abajo, si uno viera en fotos, no hay. De lo de Hidroituango que muestran, son un cañón, pero un cañón fértil, lleno de árboles frondosos desde el mismo río Cauca. Y así pasa toda esa riqueza del río Ituango. Son tierras riquísimas y prósperas, pero los campesinos en otro tiempo todavía cultivan, pero ya no se puede llevar la comida Ituango porque la tienen que botar, pierden más dinero llevándola. Eso ha sido también una de las causas por las cuales han sembrado coca en esa zona, porque el campesino pues en una bolsita lleva la coca y vuelve para comprar la sal y de pronto el aceite que no produce en el campo.
Entonces la gran pregunta es si vamos a cambiar tierras productivas por desierto, si vamos a seguir propiciando nosotros si no abrimos los ojos ante las riquezas que tenemos y que las estamos echando río abajo y contaminando como es el agua. Yo fui 2 veces ya al páramo de Santinés y fui no solo para hacer turismo, sino para ver esa riqueza del páramo de Santinés y para que cuando me dijeran algo o si hablara algo al respecto, tener conocimiento de causa, y eso es una cosa muy bella. Pero es un páramo que desproporcionalmente también cuidan los campesinos de la zona y no hay estímulo para ellos cuando de allí se beneficia 1 millón de personas en la ciudad de Medellín. Y hay que, sí, tenemos que ser generosos con los demás y tenemos que cuidar la naturaleza para nosotros y para los demás, pero también tienen que ser justos y proporcionales o tiene que haber equidad para con aquellos que mayor trabajo y cuidado tienen de la naturaleza. Gracias, Monseñor. Bueno, en la segunda presentación está a cargo de nuestra animadora del equipo de investigación, formación e incidencia del Secretariado Nacional de Pastoral Social, y va pues en la misma línea pues de la problemática que exponía Monseñor Osa. Ustedes saben que de las recientes como coyunturas conflictivas alrededor de estos temas se han concentrado en los proyectos de generación de energía a través del agua, las hidroeléctricas. Monseñor pues comentó el caso de Ituango, pero también a nivel nacional tuvimos en algún momento que acompañar el caso de la represa del Quimbo, que ustedes saben es una represa que pretende desviar un tramo del río Magdalena en el departamento del Huila para un proyecto de generación de energía eléctrica pues a gran escala, sobre todo pues para exportación de energía eléctrica. Digamos, en ese contexto tuvimos una participación como equipo nacional en apoyo a la diócesis de Garzón. Hemos empezado como a tener una cantidad de enseñanzas y aprendizajes pues que Rosa nos va a comentar, porque digamos no está solo la conflictividad ambiental o digamos el conflicto entre generación de energía y producción de alimentos, sino que también a veces estos proyectos se dan en contextos de conflicto social muy agudo, en zonas donde se combina esto con muchos años o décadas de tensiones alrededor de la propiedad de la tierra, con presencia de actores armados, de actores violentos, y esto hace pues muy complejo como la intervención de la sociedad civil en esta situación. Entonces, como en el marco del caso del Quimbo, Rosa pues ha tenido como la oportunidad de empezar a pensar y reflexionar cuál es el papel de la Iglesia, cuál es el enfoque de trabajo pastoral, de construcción de paz que podríamos involucrar en esos casos, y pues es parte de la presentación de Rosa. Gracias, Camilo. Buenos días. Voy a tratar de hacer una síntesis de lo que ha sido los aprendizajes y las lecciones que hemos recibido de este proceso de acompañamiento, en el que tuvimos que hacer presencia en la diócesis de Garzón en un momento evidentemente crítico, dados los acontecimientos desde febrero de este año en adelante, cuando se produce un desalojo forzado de la población campesina que intentaba hacer resistencia a la desviación del río Magdalena como una de las tantas obras que hacen parte del complejo proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Ese fue como nuestro punto de entrada, pero no fue como lo único que se redujo nuestra labor de acompañamiento allí. Fue necesario identificar otra serie de elementos y de factores que estaban agudizando la situación y que nos ha implicado abrir un poco más la mirada, no solamente a la represa. Además, si ustedes saben, son 3 los proyectos hidroeléctricos que del Quimbo hacia el nacimiento del río Magdalena existen, en un tramo relativamente corto, o sea, entre la zona del centro del Huila y el nacimiento del Magdalena, en el sur del departamento del Huila, 3 proyectos hidroeléctricos. Es exagerado, pero es lo que hace parte de ese megaproyecto. Y
esta es apenas una de las primeras, la primera obra, la más grande, pero evidentemente la que ha tenido un nivel de impacto y ha detonado una conflictividad en la zona. No es reciente, el tema del Quimbo es un proceso que viene desde hace 4 años, no es un proyecto impulsado por el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos, sino realmente es un proyecto que viene desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La empresa, la multinacional que está haciendo presencia ahí, tiene una fusión de capital español e italiano, Emgesa, y básicamente el principal proceso con el que empezó, y tal vez es como el modus operandi de estas multinacionales, empezó haciendo toda una convocatoria, una serie de visitas hacia actores generadores de opinión y de convicciones en la región. Desde hace 4 años, la empresa empezó con una serie de consultas que no se puede catalogar como la consulta previa que establece la ley, realmente fue una serie de audiencias con la participación de representantes de la iglesia, con la participación de representantes de los gobiernos locales, con participación de las comunidades, y eso se ha tratado de englobar como en el cumplimiento del requisito de la consulta previa. En ese momento hubo participación también de la diócesis, el monseñor Rigoberto, que en su momento estaba como obispo titular de la diócesis de Garzón, conforma una comisión de sacerdotes, quienes hacen toda una serie de reuniones en las comunidades del área de impacto y emiten un comunicado en el que como diócesis le dicen bienvenido el desarrollo, pero se hace la advertencia de la importancia de que ese desarrollo beneficie realmente a las comunidades que van a ser impactadas por el proyecto. Creo que eso fue una primera intervención de la Iglesia que afortunadamente dio la posibilidad de darle la continuidad pues, a este ejercicio de participación, gracias pues como ya a un primer documento que existía. Sin embargo, ustedes saben que por las elecciones regionales hubo cambio de gobierno departamental y de asamblea departamental, hubo cambios en las administraciones municipales y consejos municipales, y obviamente este proceso de transición de alguna manera empieza sus obras más agresivas en esta fase transitoria, y eso hizo ganar un poco de tiempo para la empresa en términos de trabajar bajo la alianza de organismos de control ambiental como la CAM, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, con cierta aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, y digo con cierta aprobación porque aunque hubo una licencia ambiental, esta licencia ambiental ha sido cambiada, modificada 4 veces en el transcurso de estos años, desde el momento de su adjudicación. La comunidad se organizó en como en un movimiento de resistencia que se llama Azoquimbo, y trató pues de agrupar a todas las familias afectadas por este megaproyecto, y ellos empezaron con el acompañamiento de la Universidad Surcolombiana una serie de investigaciones que ponen en evidencia un tema que realmente es complejo porque agudiza la polarización y las tensiones, como decía Camilo, en la región. Por un lado, que muchos de esos estudios son financiados por la misma empresa, y esos estudios son los que sirven de soporte, obviamente, para la aprobación de las licencias. Y por esa razón la Universidad Surcolombiana ha iniciado una serie de investigaciones sobre el impacto ambiental. La zona sobre la que se está construyendo el proyecto está sobre una serie de fallas geológicas que han sido activadas con la iniciación de las obras. Esta comunidad empezó, Azoquimbo concretamente, una batalla jurídica que ha sido muy desgastante. Y ha sido muy desgastante porque se dejó entrampar fundamentalmente en una lucha ciertamente ideológica. El departamento del Huila es un departamento que sufre de muchos caciquismos y sectarismos políticos.
Y en la medida en que esta resistencia intenta ser cooptada por un movimiento político, eso inmediatamente le da los argumentos al gobierno para tratar de deslegitimar la resistencia de la comunidad. Porque inmediatamente dice, esto está influenciado por la guerrilla, porque es un movimiento de izquierda, toda esa resistencia obedece más a intereses políticos, empieza a deslegitimar toda la acción de la comunidad. Y la comunidad emprende una serie de batallas que en su momento han surtido efectos. Lograron por momentos parar la obra, pero siempre la empresa logra ganar y salir un paso adelante. Las 4 modificaciones que ha sufrido la licencia ambiental, curiosamente han sido modificaciones para favorecer a la empresa, porque se queja todo el tiempo de que el tener que hacer tanta negociación con las comunidades le ha implicado un desgaste económico. Y cuando entra la gobernadora actual, la doctora Cielo González Villa, como gobernadora del departamento del Huila, estaba lo más agudo del conflicto en ese momento, genera unas mesas de concertación que fueron una verdadera ilusión para la comunidad. En esas mesas de concertación se logró poner en evidencia diversos elementos que yo quiero recoger como en 3 puntos. El primero, que la indemnización estaba solamente llegando a un 15% de la población afectada. Ustedes saben que el departamento del Huila y esa zona del centro fue enormemente receptora de población desplazada por la violencia del Caquetá, del Putumayo y del Cauca. Esta población desplazada que no llegó a las ciudades se ubicó en fincas de la región. Esta población ni es propietaria, pero es fuertemente impactada por este tipo de iniciativas. No es gente calificada para entrar a trabajar en este tipo de proyectos, son gente que solo saben cultivar. Y cuando se hace la mesa de concertación, se reconoce que solamente la indemnización estaba llegando al 15%, es decir, a los propietarios de las fincas que estaban siendo negociadas, pero toda la población, es decir, el 85% de familias que vivían de ese entorno, no iban a recibir ningún tipo de beneficio. Y eran las familias que estaban haciendo resistencia sobre el margen del río. Esto hay un segundo elemento que se pone en evidencia en las mesas de concertación, y es la ingenuidad con la que se actuó desde los sectores políticos, sobre todo en los niveles de municipal y departamental. Hubo realmente generación de expectativas frente a la promesa de regalías, pero no contaban con que hay ejemplos fallidos ya en la región. También existe allí la represa de Betania, que demostró que con esa misma ilusión se embarcaron en la región en ese proyecto, y que hoy los municipios que están aledaños, que supuestamente iban a ser un polo del desarrollo del departamento del Huila, se quedaron inundados, se les calentó más el clima, pero además en la pobreza absoluta, un pueblo cada vez más empobrecido, y la riqueza, las regalías no se han visto realmente reinvertidas en la población. Y un tercer elemento, entonces, en el punto anterior, es evidente que se reconoce que la institucionalidad fue un poco ingenua, y en este momento viene haciendo como toda un despertar de cuál es su verdadera responsabilidad frente al recuperar la memoria histórica de lo que ha sido la presencia de esos proyectos en la región. Y un tercer punto que puso en evidencia las mesas de concertación es pues todo el impacto que ya ese proyecto, que todavía no está ni siquiera en funcionamiento, y empieza a tener en la región. No solamente el tema ambiental, porque efectivamente, tal vez ustedes han escuchado un poco, las mortandades, ya van 3 mortandades de peces en el río Magdalena, el activarse la falla sísmica, incluso ya en los últimos 2 meses ha sido muy evidente cómo el río, parece que el río tiene más capacidad de resistir que nosotros. A partir de la ola invernal, el río está recuperando su cauce.
Eso ha alentado mucho la esperanza de la gente, incluso ante la impotencia de que no pudo por la vía jurídica, por la vía legal, están haciéndoles rituales con organizaciones indigenistas en la cabecera y en el nacimiento del río, haciendo rituales para que llueva y que el río resista. Hay una gran ilusión por todo lo que en este momento el río está generando, está socavando las bases de lo que va a ser el muro de contención de la represa y está poniendo en evidencia que es un riesgo construir una represa sobre esa falla sísmica, esa falla geológica. Eso empieza pues como a alertar de los riesgos. Creo que ha sido más benefactora en este caso la naturaleza, que está poniendo en evidencia lo que a nosotros nos ha costado como actores sociales hacer. Esos tres elementos, los impactos sociales, sin contar con que pudimos documentar con algunas organizaciones, universidades, cuánto se ha disparado la criminalidad, la delincuencia común, cuánto se ha disparado la prostitución, cuánto se ha disparado como el empobrecimiento y el desabastecimiento. Hay una preocupación manifiesta por el Banco Agrario, porque ellos advierten que en este momento el desabastecimiento no se ha sentido tanto por el hecho de que las fincas que van a ser inundadas les han dado permiso, aunque ya fueron compradas por la multinacional, para que sigan produciendo, y va a ser paulatina la forma de sentir el desabastecimiento. Entonces, en ese sentido, la gente como que todavía no siente lo que va a ser la crisis alimentaria hacia el futuro. Esos tres elementos quedaron, por eso la organización comunitaria ha girado en torno a, si no podemos por la vía de lo legal, ayer fue muy evidente lo difícil que es pensar como batallas jurídicas frente a este tipo de procesos, pero hay recursos como lo cultural, hay recursos como el desarrollo alternativo, la organización comunitaria y sobre todo el tema ambientalista y el tema impactos sociales, que la gente ve como una oportunidad. Nosotros entramos invitados por la Pastoral Social de la Diócesis de Garzón en el mes de febrero a hacer un primer espacio de escucha y de exploración. Nos dimos cuenta que no es solamente el tema del Quimbo, ese mismo sector, el occidente del Huila, tiene una serie de concesiones también para exploración minera, y el tema de la explotación petrolera, que también es muy fuerte en el departamento del Huila, con la alerta de que en el mes de marzo fueron concesionadas 23.000 hectáreas de que abastece de agua al departamento, a la zona centro, que es el páramo de Miraflores, 23.000 hectáreas para la exploración petrolífera entregadas a la Emerald. Frente a estos fenómenos, un poco nuestra labor, primero porque es un periodo en el que la diócesis ha estado sin obispo titular. Monseñor Sierra, que es como el administrador que quedó encargado, nos pedía que les acompañemos el espacio. Había un poco de temor porque evidentemente también al interior de la diócesis, en el clero, esto ha generado un impacto de manera muy diversa. Los sacerdotes que viven, que están inmersos en las comunidades más golpeadas, pues están sufriendo la problemática de una manera. Los sacerdotes que están en otros lugares de la diócesis, que por el contrario han recibido los beneficios de la empresa porque están haciendo algunas obras para generar toda una imagen, como decía Monseñor Osa, de responsabilidad social empresarial, entonces tienen otra mirada. Y entonces nos dimos cuenta que esa misma polaridad que hay en la sociedad, porque también hay gente que se siente beneficiada, han sido empleados, han recibido una buena indemnización, están en contra de quienes están haciendo resistencia porque el proyecto les ha impactado. Ante esa situación, para nosotros era importante ayudar a generar los espacios seguros de diálogo, de interlocución y de reflexión para poder esos factores generadores de conflictividad, ayudarlos a comprender en un marco de construcción de la paz. Todos saben que esa zona es una zona fuertemente impactada, también ha sido una zona de control de uno de los frentes más agresivos de las FARC, que sigue todavía ejerciendo un nivel de impacto sobre la zona centro, sobre todo en Gigante, y hacia el occidente del departamento sigue también una presencia de la guerrilla. Frente a estos elementos, identificamos
unos tensores que para nosotros eran importantes ayudar a reconocer, primero, la necesidad de enfrentar la polarización. Una polarización que se nutre del factor económico, insisto, algunos salen beneficiados, otros salen desfavorecidos, y eso ayuda a romper, a acabar como los vínculos comunitarios, que son los que en estos casos se necesitan más fortalecidos. Al igual que los actores armados, se alimentan de la incapacidad de la comunidad de seguir siendo una comunidad fuerte, se alimentan de la ruptura del tejido social. Este tipo de procesos también, en la medida en que la comunidad es más débil, pues tienen más posibilidades de seguir afectando a la región. Veíamos la importancia de que la Iglesia se reconozca como un actor con muchas posibilidades, porque está a distinto nivel en la región haciendo trabajos ya muy reconocidos. Primero, con una capacidad de convocatoria muy fuerte. La Iglesia en la región y en todo el país tiene una capacidad de convocatoria, pero además goza de algunas relaciones ya muy consolidadas con actores sociales relevantes, Naciones Unidas, universidades, observatorios de derechos humanos de la región, con quienes se ha venido trabajando en una plataforma social para la paz, pero que había que también involucrarla en este tema, porque este es un tema que puede ser un detonante de una nueva ola de violencia en la región. Y una presencia en la comunidad, que a la comunidad le representa protección, seguridad, pero también distensiona un poco. Hemos visto cómo cuando la diócesis empieza a hacer un poco más de acompañamiento, la pastoral social empieza a ser una presencia mucho más activa en estos espacios, ese resentimiento que se va potenciando a veces desde lo ideológico empieza a bajar la tensión y la gente es más capaz de dialogar. La presencia de la pastoral social en estos escenarios, en mesas de concertación, en diálogos con gobierno departamental, ha sido fundamental porque la gente empieza a bajar ese nivel de agresividad y va comprendiendo otra forma de entrar en diálogo, porque la postura es una sola. Necesitamos encontrar la manera de armonizar una visión de desarrollo de país con una visión de desarrollo desde el pueblo, con una visión de desarrollo desde lo regional. Esos tres niveles necesitan ponerse de acuerdo y frente a eso la Iglesia tiene un papel, con su capacidad de convocatoria, tiene la posibilidad de crear espacios seguros de interlocución donde seamos escuchados todos. Y básicamente nuestro acompañamiento empezó por ahí, ayudar para que el clero de la diócesis fuera escuchando a los distintos actores, para no tener una opinión muy desde lo personal y fuera ojalá una opinión cada vez más colegiada como diócesis. Entonces, primero se escuchó a la comunidad organizada, después se escuchó a representantes de la empresa, se escuchó representantes de gobierno, se ha escuchado a las distintas organizaciones y plataformas sociales. Y fue así unánime, damos agradecimientos que la Iglesia esté escuchando y dispuesta a apoyarnos, y a apoyarnos para encontrar la manera de hacerle frente a esta situación. Creo que esos elementos para nosotros han sido fundamentales y en ayudar a afrontar la situación desde esta perspectiva de paz y no tan en pie de lucha, reconociendo que hay que trabajar por la justicia, pero desde una visión de paz. Y este ha sido un elemento fundamental. Hicimos un foro en abril de este año, hicimos un foro con los sacerdotes, fuimos en apoyo desde el observatorio del Secretariado Nacional de Pastoral Social y hicimos una reflexión con la comunidad, con los sacerdotes, y al final podríamos identificar qué podríamos hacer como la Iglesia diocesana. Fue interesante porque las actividades que de allí o las estrategias que de allí surgieron fueron, primero,
no trabajar solos. Fortalecer esas relaciones, se identificaron actores que ya en la región están haciendo un trabajo serio, sin intereses politiqueros. La Cámara de Comercio había generado una comisión de seguimiento, entonces no crear nuevas estructuras, sino cómo fortalecer lo que ya hay. También se identificó como una gran estrategia entrar a generar conciencia en toda la red que la diócesis de Garzón tiene con el proceso de nueva evangelización. Más de 12.000 católicos evangelizados que pueden ser todo un germen de transformación de este tipo de relaciones, pero partiendo por un nivel de conciencia personal. Fue interesante una reflexión que ellos mismos hicieron. Si la situación la está generando un modelo hegemónico que está basado sobre el consumo, nosotros tenemos una forma de derribar ese sistema, y es con la austeridad. El cristiano está llamado a vivir en la pobreza, pero no una pobreza por desgracia, sino una pobreza por opción. Y eso, como un compromiso personal, individual, ya es una forma de estar haciendo algo y no quedarse pasivo. Pero también, por vicaría, se viene haciendo toda la réplica de este trabajo de información y formación. Cuando no se tiene información suficiente, todo lo que hacemos se basa en la especulación. Y la especulación también favorece la conflictividad, también favorece las rupturas, favorece la polarización y como la debilidad en el tejido social. Otro trabajo que viene suscitando este proceso es la implementación o el nacimiento de un proceso muy bonito de pastoral rural y de la tierra, que no entra como un proyecto, sino realmente como todo un espacio de reflexión entre las parroquias, diciendo cómo nosotros nos comprometemos con el cuidado de la creación de Dios, cómo creamos nosotros una conciencia menos depredadora desde nosotros, pero también cómo a través de este proceso generamos estructura comunitaria que tenga capacidad de afrontamiento frente a este tipo de situaciones y que para cuando vengan este tipo de proyectos tengamos propuestas. Hay otro nivel al que es necesario trabajar. Hay una clase política que está teniendo un despertar por presiones de la gente. Hay una sociedad civil que se está organizando, pero son iniciativas sueltas que todavía la Iglesia diocesana tiene un reto ahí y que el señor obispo va a tener que asumir apenas llegue a su diócesis, y es convocar, sumar fuerzas, porque hay elementos muy positivos ya. La sociedad civil está fortaleciéndose y tiene capacidad de hacer algo frente a esta y generar condiciones más favorables a la comunidad. La clase política está empezando también a reaccionar y las organizaciones comunitarias tienen elementos para proponer y hacer propuestas alternativas frente a esta problemática, pero hay que sumar fuerzas, hay que cerrar brechas entre el nivel local, entre las plataformas y entre el nivel político, y hay que reducir la polarización que se nutre justamente de estos temas que son muy influenciados desde las disputas políticas y desde el tema económico. Rosa Inés, gracias, y Monseñor Osa. Creo que tenemos un espacio para aportes, comentarios o preguntas. Entonces yo le pediría el favor a Monseñor Héctor Fabio si nos ayuda a coordinar esa parte. Tenemos alrededor de 15 minutos para, digamos, perspectivas de parte de ustedes. Nosotros en el equipo de investigación, formación e incidencia estamos avanzando como en un mapeo de las principales iniciativas energéticas que hay en las diócesis. Y hay mucho, digamos, un renglón importante es este tema hidroenergético. En el sur de Córdoba, como ustedes saben, hay dos grandes, que es Urra 1, que ya está en operación, y Urra 2, que está en fase de construcción. Y entonces nos gustaría un poco como escuchar también comentarios, aportes desde ustedes. Monseñor Luis Augusto. Una preguntita para Monseñor Osa, nada que tenga que ver con los tigres, porque seguro ese que quedó vivo era para comerse al que se le quitó los tigres a la tigre aquella. Pero bueno, la pregunta mía es esta. Allí en la región la Iglesia tiene una universidad, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de la universidad en términos de sus programas o de sus iniciativas
respuesta específica a nivel universitario a esta problemática. La Universidad Católica del Norte estaba acompañando unos procesos, digamos así, de gestión social con otra empresa, no recuerdo el nombre, a nivel regional, precisamente para analizar las situaciones del impacto social y de acompañamiento a las comunidades. Eso ya ha quedado en manos de de otras entidades, no lo acompaña más ya desde la universidad, pero era un convenio con Hidroituango, con EPM Hidroituango. Precisamente es con la universidad y la diócesis la que estamos liderando la unidad de establecer un bloque con todos los municipios, no solo con los señores alcaldes, no solo con los que están, pues que son como llaman beneficiarios o implicados en la zona de influencia de Hidroituango, sino con todos. Y la universidad es la que nos acompaña y lidera. Está haciendo también un fortalecimiento el acompañamiento a los municipios en la formulación de los planes de educación y mapeo en el campo educativo. Es decir, la universidad está activa en el campo, pues, con las comunidades, en el trabajo con las comunidades. Monseñor Libardo y luego Monseñor Víctor López. Un comentario en torno a lo que se ha presentado. Me alegra mucho que este tema ha sido preparado. Se ha conseguido gente, estamos metida en el ambiente y nos están dando unos aportes importantísimos. Y enseguida sobre algo que tiene repercusiones nacionales. Hoy en día, dentro de ese llamado globalización, lo que hay en una pequeña región, una región humilde, sencilla, pero trabajadora y honesta, como es la del Huila, pues eso repercute en todo el mundo. 8.000 hectáreas, comenzando por ahí, de la mejor del mundo, anegadas a la carrera, dando unos contratos a unas empresas que quieren montar algo que beneficia, pues sí, a la humanidad, pero hay que ver lo local. Y entonces eso muchas veces no se hace, y lo que acabas de revelarnos, inclusive de los estudios ambientales, otro de los males del país, las cosas amañadas, gente, ellos mismos hacen y entregan, y ese influjo que ha habido ante el Ministerio del Medio Ambiente ha sido muy serio desde las presidencias de la República y todas partes para beneficiar unas obras que no fueron, como se dice, prácticamente en consulta, sino en diálogos superficiales, etc. Después, entonces, sí, un factor que hay allí, como en todo el país, y ayer se decía en muchos aspectos en cuanto a la minería, es ese problema de la politización. Y resulta que en el Huila, ante esta circunstancia, pues las primeras voces que surgieron, y con toda razón, fueron de la izquierda. Entonces eso se satanizó bastante, desde las esferas oficiales y todo lo demás. Después, pues haya pasado casi lo mismo que ha pasado últimamente con esta reforma judicial, que después de que todo el mundo metió las manos, ahora todo el mundo es echando la culpa a los demás. Bueno, tanto que yo di algunas declaraciones de que fueran despacio, etcétera, entonces pues ya me estaban catalogando milagrosamente en la izquierda, que no es mi elegancia en ese sentido, pero hay que darle la razón al que la tiene, y entonces pues hasta un poquito de silencio, pero las cosas han venido caminando. La presencia que últimamente se ha dado, y yo no conocí lastimosamente el mismo comunicado diocesano, pero supe que Monseñor Rigoberto estuvo muy pendiente, y los sacerdotes, y ese estudio, esa cercanía, y luego también ese espíritu, acaba de decir Rosa, que es una líder
católica y comprometida con la nueva evangelización y con todo lo bueno que haya, pues hay que meter ese sentido cristiano católico, no como una bandera para que nos apoyen quizás numéricamente en cuanto a lo religioso, sino ese apoyo generoso que se da al país. Entonces, las consideraciones sobre esto que creo, temas como este que parecieran superficiales, pero son tan importantes, y la presencia nuestra, llevando equidad, llevando la verdad, y si los de la derecha o la izquierda tienen la razón, a cada uno hay que dársela, y si uno de otro no la tienen, cantarle la tabla que haya que cantarse. Gracias, Monseñor. Monseñor Víctor López y después Monseñor Libardo. Perdón, Rigoberto Corredor. Me alegro mucho de que estemos tratando de trabajar en todos estos problemas que se presentan en nuestra patria y que realmente nosotros como iglesia podamos hacer una labor verdaderamente evangelizadora. Lo que nosotros hacemos no puede ser simplemente un trabajo que se quede en un nivel, dijéramos, aséptico, sino que tiene que aparecer con la característica de lo que nosotros somos y de lo que nos proponemos hacer. Por eso yo creo que cuando se presenta el conflicto, cuando se presentan estas dificultades, no podemos nosotros aparecer simplemente con una actitud de oposición. La tarea nuestra es de iluminación con el Evangelio y con el magisterio de la Iglesia para ver cómo ayudamos a que todo eso se realice de acuerdo para nosotros, hombres y mujeres de fe, con la iluminación de la palabra de Dios, lo cual no suprime en ningún momento la razón y tenemos que partir de ahí. Pero yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo porque lo que hagamos como Iglesia colombiana, como asamblea, tenga esa característica. A veces llegamos a un conflicto y utilizamos el mismo lenguaje que utilizan quienes están haciendo oposición o quienes están defendiendo. Y yo creo que aquí en esto hay algo muy importante. Y los temas a los cuales nos han a nosotros convocado para tratarlos, como este de la minería y los que tienen que ver con eso, tienen que tener realmente una dinámica evangelizadora para que nosotros veamos que estamos buscando compenetrarnos de cuál es la finalidad de la obra creadora de Dios, la obra creadora de Dios, y cómo tenemos que utilizar esa obra creadora de Dios. Cuando uno le habla a los campesinos y les dice, señores, ustedes están aquí en este lugar padeciendo esta situación, miremosla desde el Evangelio y les ilumina un poquito eso, la gente toma otra actitud y no llegamos a echarle fuego a la leña, sino que realmente dejamos en la mente y en el corazón de la gente caminos de una solución que es la que la Iglesia debe proponer. Entonces, yo sí creo que el trabajo que se está haciendo en estos campos y otros que se vienen, es necesario que tengamos una identidad, es nuestra identidad. No estamos como sociólogos simplemente allá, tenemos que tener conocimiento de sociólogos, pero estamos haciendo esa nueva evangelización. Cuando uno lee al queridísimo Papa Benedicto XVI, él con unas frases muy sencillas nos lleva a eso, a mirar que estamos en un mundo en donde la acción de Dios es una acción real y que nosotros tenemos que buscar actuar en concordancia con eso. Es lo que yo quisiera decir y me parece que por ahí estamos caminando bien. Monseñor Rigoberto Corredor, después se prepara Monseñor Leonardo y Monseñor Vidal. Es una situación pues muy complicada.
cuando me llegó la noticia de la posibilidad del Quimbo que se había pensado hacía muchos años, entonces nosotros tuvimos la oportunidad de un diálogo con el presidente Uribe, y él nos planteó de una manera, pues, como estadista, la necesidad de energía para el desarrollo del país, de dónde viene toda esta fuerza, qué hacemos nosotros sin tener posibilidad de energía eléctrica, bueno, todo lo demás. Una cantidad de cosas del desarrollo, del despegue, de la libertad de la gente que viene a invertir a Colombia. Tuvimos un estudio, un análisis con él desde el punto de vista como presidente. Hablamos con la gente del Ministerio del Medio Ambiente. Allí habían personas, hay personas muy pensantes también, y con la CAM. Yo no sé si está el doctor Ariel Borbón, todavía ya no está. Nos hablaban del desarrollo del país, del desarrollo del Huila, y también nos dijeron, estos de la CAM nos dijeron, a nivel internacional hay un acuerdo que está en contra de la agresión de los terrenos que se inundan, y hablaron con mucha claridad. Porque realmente una hidroeléctrica, la de allá de 80 kilómetros de larga, por cuántos kilómetros de ancha, es una agresión terrible. Y entonces, ese punto de vista, nosotros al ver que era una decisión estatal, en el sentido, esto es una decisión de gobierno, yo soy el primer interesado en dar esta licencia, con toda claridad no vamos a retroceder en esto. Entonces, el documento primero que sacó la diócesis, que lo leyeron en el Coliseo allá en Gigante, ya con esa cuestión de la licencia, hicimos unos puntos muy claros con la gente que va a sufrir, con la guerrilla que va a cobrar impuestos a todo el mundo. Todo quedó claro en esa situación. Como todo tiene progreso, yo me fui convenciendo cada vez más del destrozo que se iba a hacer de esas 9.000 hectáreas, de las mentiras con la gente. ¿Qué pasó? La guerrilla, el frente de la Teófilo Forero y toda esta gente, al comienzo apoyaban el proyecto porque tal vez recibieran alguna ayuda, alguna cosa. Luego ya empezaron a ir en contra del mismo proyecto. Hubo sacerdotes que apoyaban, decían, Monseñor, el Huila tiene que despertar, nos tienen que ayudar, usted como es de aquí, miremos a ver, que veamos otro panorama, otra cuestión, unos a favor y otros. Lo que dijo Rosa Inés, lo dijo de una manera precisa, seria, bien documentada. Luego nosotros empezamos con la gente de la nueva evangelización a decirles todos los aspectos positivos y negativos. Finalmente, ¿qué vimos? Que los grandes propietarios de esas fincas los conquistó la empresa, les compró por el doble o el triple, y ya teniendo como la cobertura mayor del área, empezaron a sufrir, fueron los pobres. Y en ese proyecto, en ese trayecto, ya hace un año me cambiaron y la situación es terrible. Hay un padre líder, que es el párroco de La Plata, el vicario, que realmente sufrió en carne propia lo de Betania y lo de Yaguará, y que ahora está colmatada esa hidroeléctrica por las dos erupciones del volcán Nevado del Huila, que ya colmató eso de barro y de todo lo demás, y que empobreció a Gigante, empobreció a Yaguará y empobreció al Lobo. Realmente es una situación terrible. Para mí ahora, desde el punto de vista pastoral y también serio, una hidroeléctrica de esas magnitudes en el Huila, que es tan verde el sur del Huila, es un principio de destrucción y de empobrecimiento. Si ustedes me preguntan qué posición tiene, después de haber analizado todo y la gente pobre, es inaceptable. Es una cosa estatal que se impone para el desarrollo de un país, de generar energía, pero realmente es suprimir comunidades, y es un costo terrible. Y esas empresas pagan el impuesto, conquistan el gobierno, nos ponen luces también a nosotros en las catedrales. Ellos mismos son los que han puesto esas luces en las catedrales.
y nos conquistan así, nos iluminan y después los costos de esa energía, y es la misma realidad, pero realmente es detrás de la ganancia y una agresión muy, muy terrible. Gracias, Monseñor. Monseñor Leonardo, y después cerrará el uso de la palabra Monseñor Vidal. Monseñor Leonardo. Toda esta problemática que hemos escuchado de Monseñor Osa y de Rosa Inés, que se vive en la zona de El Huila, la estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestras propias diócesis. Esa es la pura realidad. Y es una realidad muy cruda y muy difícil de afrontar. Pero no podemos nosotros dejarnos marginar, como muchos pretenden que la Iglesia no tiene por qué estarse metiendo en estas cosas. Hay mucha gente que quiere arrinconarnos de nuevo a las sacristías. Y yo creo que es de lo más bello que hoy tiene la Iglesia, y concretamente nuestra Iglesia colombiana. Ese sentido, diríamos, de un evangelio que ilumina lo social y que compromete en una transformación de la sociedad. El trabajo no es fácil, pero qué bonito saber que cada una de nuestras diócesis venimos dando pasos para lograr insertarnos en ese desarrollo humano integral que es el fundamento de la paz. Nosotros tenemos mucho que aportar a la sociedad colombiana. No tengamos miedo de hablar, de hacer propuestas, de comprometernos real y eficazmente con ellos. Me parece que todo lo que se ha venido haciendo gracias al aporte de la Pastoral Social Nacional con la Pastoral Social de las diócesis va por buen camino. Pero eso no quiere decir que entonces nos crucemos de brazos y quedemos contentos. Yo creo que la tarea es enorme y tenemos que seguir con la mirada puesta en Jesucristo, hacia adelante, hacia la transformación de Colombia, que es lo que nosotros estamos buscando y deseando. No olvidemos la dimensión profética de nuestra Iglesia. La dimensión profética que a veces fácilmente la olvidamos o nos la pueden hacer silenciar. Esa dimensión profética no es otra cosa que un denunciar. No tengamos miedo a denunciar. Así nos enfrentemos con las autoridades, lo que sea. Si lo hacemos en el nombre del Señor, Dios verá y Él nos defenderá. Pero hay que denunciar. Y hay muchas cosas por denunciar, que la situación del país es compleja, es dificilísima. Vamos por buen camino, no tengamos miedo a seguir anunciando a Jesucristo y denunciando lo que no corresponde a la realidad. Estamos viendo signos de los tiempos hoy. Yo creo que un signo de los tiempos ha sido, por ejemplo, las mismas redes sociales y el despertar de la sociedad y de los medios de comunicación ante la realidad de la reforma judicial. Yo creo que a través de eso está hablando el Señor, y es muy bueno que nosotros también intervengamos en ese sentido, buscando ese compromiso para lograr llegar a una patria mejor. Lo podemos porque Jesucristo está con nosotros y Él nos va mostrando el camino. Gracias, Monseñor Leonardo. Monseñor Julio César Vidal, si se cierra allí el uso de la palabra. Bien, lo mío es una pregunta del último tema que tocó Monseñor Leonardo, los planes de desarrollo y paz. ¿Qué relación o cómo ven ustedes desde el secretariado pastoral estos organismos que están en todo el país? Fueron fundados muchos por nosotros y muchos están bajo nuestra dirección. Entonces quisiera ver cómo ven ustedes esto. Sí, la Comisión Episcopal de Pastoral Social ha analizado y ha reflexionado varias veces sobre las relaciones entre el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Red de Programas de Desarrollo y Paz, Red Pro de Paz. Y a raíz de esas decisiones de la Comisión Episcopal, nosotros hacemos parte de esa red. Entonces el Secretariado Nacional está, digamos, asociado a la red
hacemos presencia, estamos en las reflexiones que allí se hacen, y el secretariado pues ve con muy buenos ojos realmente lo que la red hace, y buscamos cada vez más acercarnos y tener programas en común, acciones en común. De manera que ese esfuerzo se está haciendo, se está participando. El padre Juan Carlos, que es el subdirector, ha estado participando muy asiduamente a las reuniones de la Red Pro de Paz, de manera que allí se ha valorado mucho la presencia del secretariado y sobre todo la constancia con la que eso se viene haciendo en cada reunión. Ese es digamos, lo que se ha hecho hasta este momento. Creo que eso la red podrá decir de qué manera ha sido la presencia y cómo ha sido la constancia también en esas reuniones. Eso podrá evaluarlo la red misma y decir cómo es la relación allí específicamente, pero eso ha sido pues una decisión de la Comisión Episcopal que nosotros estamos cumpliendo, y lo hacemos, digamos, de muy buen agrado, si lo vemos como algo importante. ¿Hay alguna intervención de Monseñor Osa o de Rosa Inés? No, pues lo que decía Monseñor Víctor, naturalmente esto no es solo visto desde un punto de vista sociológico, no es la responsabilidad como pastores ante el anuncio del Evangelio y del hombre que sufre. Y bien decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre. Nosotros tenemos que predicar a nuestro Señor, pero tenemos que preocuparnos por las personas que sufren y que no podemos pasar ajenos. Puede correr el riesgo de que nosotros como sacerdotes estemos muy bien y nos dan las ofrendas y todo, y vamos y predicamos como un evangelio desencarnado, y cuando la gente está pasando necesidad, está trillando por el afrecho. Entonces hay que acompañarlos con toda claridad y decisión, y por supuesto que estamos contribuyendo a la paz, no polarizando las cosas, sino buscando la solución, pero desde el Evangelio, desde la no violencia, desde la concertación, pero desde la claridad y hablar con la verdad. Creo que si uno habla con la verdad, sin apasionamientos, pues como decía Monseñor Leonardo, el Señor lo va iluminando a uno y Él lo acompaña. Nosotros somos apenas colaboradores, ayudantes del Señor. Él es el que hace la obra. Gracias, Monseñor. Si yo quisiera cerrar con un aporte final, y es efectivamente en la experiencia concreta con la diócesis de Garzón, cuando yo hablo de crear espacios seguros, que es un término de construcción de paz, pero realmente ese crear espacios seguros es ayudar a generar un clima favorable al diálogo y reducir las polaridades. Y eso ha sido fundamental por no solo la capacidad de convocatoria, sino cómo lo hace la Iglesia. Y nos damos cuenta que en las lecturas del problema la gente se desencuentra mucho porque las lentes que utiliza son distintas. Pero cuando somos capaces de pensar en un futuro deseado y además en la iluminación que nos ofrece el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, ahí curiosamente se genera todo un ambiente distinto, donde es fácil que desde los mismos sacerdotes no piensen tanto como como personas individuales o sus inclinaciones políticas, sino realmente como pastores, y eso ayuda también a generar un clima favorable al diálogo, y lo estamos encontrando también con las instituciones. Ha sido muy interesante lo que el trabajo desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia ha favorecido. Y el otro elemento es que definitivamente esto no puede ser trabajado solamente por la pastoral social. Allí ha sido identificado como una gran urgencia el que todo el proceso de nueva evangelización en la diócesis de Garzón asuma esta dimensión social como un tema relevante, como un tema prioritario, y que la pastoral social no sea como un departamento haciendo un trabajo con proyectos, sino realmente que está haciendo todo este trabajo a través de las vicarías con los coordinadores de nueva evangelización, y eso es lo que ha permitido que se vaya generando algunas alternativas en ese nivel parroquial. Muchas gracias. En el documento está una parte donde se encuentran las citas del Magisterio Social de la Iglesia referidas a esta reflexión específicamente. Ustedes pueden consultarlo en el documento que tienen.
Vamos a hacer ahora la pausa, 20 minutos, después regresamos al trabajo en grupos, en regiones, como se hizo ayer, hasta el mediodía. Les agradecemos a Rosa Inés y a Monseñor Osa sus exposiciones.